Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Hoy empezamos un curso nuevo que se llama Tu servicio cuenta, formación complementaria para servidores públicos, cuya labor está relacionada al desarrollo de la primera infancia. Esto es parte del proyecto Bienestar e Igualdad desde la Primera Infancia, BIPI, con el apoyo, y ese es un curso de Plan Internacional de Prometa de Bélgica y del Ministerio de Salud. Tengo dos personas que quiero mucho y que van a acompañarnos en esta primera sesión. ¿Cómo estás, Heidi? Heidi Mendoza nos va a acompañar hoy. Hola, buenas noches. Yo feliz de poder compartir este taller con ustedes. Hemos preparado varias ideas para compartir, para hacerles recuerdo y también queremos tener un mensaje para que todos puedan quedarse con la idea de que podemos ser mejores servidores públicos siempre, 1% cada día en mejora para poder hacer mejor nuestra función. Gracias, Heidi. Bienvenida a Bresi Villegas, también quien nos acompaña hoy. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, espero que todo lo que les vayamos a impartir en estos cursos les sirva de mucho y me siento muy alegre de poder participar. Bueno, vamos a estar compartiendo muchas ideas. Gracias, Bresi. Y algo complementario para ustedes, que Heidi y yo hemos sido funcionarias públicas mucho tiempo, entonces sabemos mucho de que tenemos muchos cursos, tenemos muchas capacitaciones como servidores públicos, y lo que vamos a buscar en esta sesión es darles muchas herramientas que les puedan servir en su vida personal, pero también en su vida profesional, y herramientas prácticas. Espero que disfruten este curso. Vamos a empezar con la primera dinámica. Ahí sí le pido a Johnny X que nos ayude con la primera lámina. Esta primera sesión se llama Conozcamos sobre la primera infancia. Les vamos a dar un recorrido de lo que vamos a hacer durante este curso. Si nos vamos a la siguiente, podemos empezar con una primera dinámica para que todos nos pongamos en esta misma sintonía. Heidi, te voy a invitar a que elijas un valor con el que vas a trabajar esta sesión, y también a todos los participantes de esta sesión que elijan un valor con el que empieza su letra. Por ejemplo, mi nombre es Arlene y mi valor es el amor. Heidi, ¿tú qué eliges? Bueno, mi nombre es Heidi y mi valor, el que elijo, es honestidad. Y voy a trabajar con honestidad en este taller. Entonces, honestidad y amor ya han venido a la sesión. ¿Qué otros valores nos van compartiendo los funcionarios públicos? Aquí tenemos varios, vamos a ir leyendo también. Bresi, ¿qué valor tú eliges hoy? Bueno, mi nombre es Bresi y mi valor es bondad. Espero que podamos integrarnos mucho y bueno, generar mucha bondad en lo que hagamos. Gracias, Bresi. Vamos a invitar a los compañeros que vayan escribiendo con qué valor van a trabajar hoy. Por ejemplo, Marilu, yo te recomiendo un valor con M. ¿Qué valor podría ser con M? Que empieza tu nombre. Olivia, o qué con O. ¿Qué valor podría empezar con tu letra inicial? Lealtad, Lisette nos dice que lealtad. A ver, los otros compañeros, ¿qué otro valor? Entonces ya está honestidad, amor, bondad y lealtad en la sesión de hoy. ¿Qué otros? Compromiso, ahí nos dicen compromiso. Está Erwin, que nos dice compromiso. También tenemos, eh, no tengo otros, son varios de los compañeros que solo ponen sus saludos, y les recomiendo que hoy se carguen de un valor para que todos nos sintonicemos y vayamos cargando. Y Gracias, puede Ofelia, por tus parecer, saludos. Albi, amistad, perdón, hi. ¿no? Y que puede parecer muy sencillo y muy simple, ¿no? Pero el solo elegir un valor, pensarlo y que te haga sentido ya es muy importante. Y además decir que vas a trabajar en esta hora y media que vamos a estar juntos con ese valor, ya es un primer compromiso, ¿no? Sí, aquí se han sumado otros que son Albi, amistad, Carviña dice honradez, María, madurez. Aquí tenemos sinceridad, Janet, gratitud, Gloria.
Y yo los voy a invitar a que durante la sesión sí trabajemos con los valores, porque creemos que todo funcionario público con muchos valores puede cambiar su entorno, puede transformar su trabajo, puede transformar su ciudad y puede transformar su país. Así que vamos a ir con la siguiente. Ahí, Heidi, te invito a que tú nos expliques. Bueno, aquí tal vez les explicamos un poco qué tendremos la siguiente semana. Yo les explico un poco. Para todos aquellos que todavía no han visto el brochure o no han entrado a Classroom, les recomiendo que todos ingresemos a Classroom. Es muy importante que todos estemos en una sesión en Classroom porque todos los materiales, los exámenes, todo sucede en Classroom. ¿Qué vamos a tener esta semana? Vamos a tener 4 sesiones en vivo de 1 hora y media cada sesión. Tenemos también esta semana que revisar la guía de desarrollo infantil que está ya colgada en Classroom. También hay algunas infografías, tutoriales que también son importantes que los revisen. También les vamos a pedir que hagan una propuesta de un proyecto de implementación, que es una guía, que esta es una guía práctica que ustedes van a hacer. Si nos vamos a la siguiente, vamos a tener algunos cuestionarios que ustedes también tienen que responder. Y vamos a terminar con un foro el siguiente lunes, todo lo que corresponde a este curso. Les voy a invitar, voy a compartir lo que es Classroom para muchos de ustedes que no tienen Classroom. Entonces, les invito a que veamos qué información. Esta es una sesión de Classroom. Pueden ver que no necesitan habilitar, porque hay muchos de ustedes, funcionarios públicos, que me dicen, tengo que poner muchas veces el código con el que les han pedido ingresar, solo se ingresa una vez y después ya está configurado en el correo con el que han entrado. Entonces, solo tienen que entrar a Classroom y ya está esta clase y ustedes ya son parte de esa clase. Ustedes que pueden encontrar en Classroom, tienen que ir a trabajo en clase y ahí tienen información básica del curso, tienen un brochure de información, tienen un video explicativo del curso, tienen más información si todavía tienen consultas, tienen una guía práctica para funcionarios y les pedimos que tienen que llenar este pretest. Si no lo han llenado aún, es importante que lo llenen ahora o máximo mañana. Este pretest es importante para el curso. El módulo 1, que es el que estamos llevando hoy, está aquí ya cargada la presentación que hoy vamos a ver. Y una vez que terminemos la clase, también va a estar colgado el enlace al lado para que ustedes puedan verlo si es que no han visto antes o si tienen dudas, pueden volver a verlo. También tienen infografías y tutoriales en el módulo 1. El módulo 2, que es ¿por qué invertir en la primera infancia? También tiene su cuestionario, va a tener su presentación y también va a tener la clase que mañana van a llevar, igual a las 7 de la noche hasta las 8:30. Tienes la infografía y tienes también una propuesta de elaboración de proyecto, que esto es importante que lo realice. El módulo 3, aquí tienen, ya vas a tener elementos que contribuyen al bienestar de la primera infancia y vas a tener ya tienes las presentaciones colgadas, tienes infografías y tienes un tutorial. Entonces, el módulo 4 igual tiene una sesión virtual con la presentación, la infografía y para el final tenemos material complementario, entregamos la implementación y el post-test. Es importante que cumplas con todos los pasos para que puedas tener tu certificación. Desde el 17 de noviembre vamos a empezar a certificar para el curso. Es por 30 horas. Veamos qué más vamos a tener en la semana. Si hay algunas dudas, pueden ponerlas y al final de la sesión también vamos a ir aclarando algunas de sus dudas. Es importante que todos estén registrados. Los que no se han registrado no van a poder tener un certificado. Lo pueden hacer hasta el día de hoy. Hay el enlace en la descripción del video, les vamos a poner el enlace. Y también, si tienen alguna duda, pueden escribir al 772-50070. Si tienen alguna duda, pueden escribir al 772-50070.
Les pedimos que hagan todo por WhatsApp, nos manden las dudas que tengan y nosotros les vamos a responder según el orden de llegada. Ahí te dejo, Heidi, a ti para que empecemos con qué esperamos de una lámina antes, por favor, Johnny. Gracias, Arle. Bueno, a todos los que ya están y ya se han incorporado y han escuchado la explicación de Arleí, no se asusten, son varias actividades, son muy amenas todas, algunas tienen un nombre un poco más rimbombante, pero son importantes para que puedan de muchas maneras ustedes adquirir esta información. En algunos casos es información imprescindible, básica, en otros casos es información que les va a ampliar en nuevos horizontes, pero es importante que ustedes puedan seguir, ver los videos, las infografías, leer la guía, etcétera. Y como esta clase también está el PowerPoint ya subido en el Classroom, esta es la mejor oportunidad. Si no has tenido un Classroom antes, simplemente te tienes que poner al link y entrar y empezar a navegar y buscar. Si ya has participado en otros Classroom, es uno más que te va a tener todo el material ordenado para cuando lo quieras visitar y lo puedas revisar. Entonces, con todo lo que Arleí les ha contado que viene en la semana, la agenda, los otros temas que van a llevar, yo quiero preguntarles, ¿qué esperan ustedes de este curso? Y ahí está la clave en saber si estás en este curso por obligación, porque te interesó, por necesidad, pero la pregunta es, ¿qué esperas de este curso? Y vamos a empezar a hablar de las expectativas que tenemos los servidores públicos. Y para eso, Arleí y Bresi, quiero contarles un cuento chiquitito con el que siempre empezamos una clase, en el que les decimos, cuando tú tienes una naranja y la agarras en una mano, y la naranja es así, súper sabrosa, se nota, ¿no? Además que está en su punto, y tú la partes y la empiezas a exprimir, ¿qué sale? ¿Qué sale de esa naranja? ¿Me pueden responder en el chat? Si yo tengo una naranja que está bien madurita y la empiezo a exprimir, ¿qué creen que sale? ¿Creen ustedes que voy a tener como resultado un jugo de manzana? ¿O alguien se anima a decirme que voy a tener un sabroso jugo de limón? Creo que la mayoría me está poniendo que voy a tener como resultado un jugo de naranja. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo creo que lo más importante para los servidores públicos es entender que cuando las expectativas se abrazan de la realidad y yo tengo claras las cosas de para qué y qué estoy haciendo, yo sé que si exprimo una naranja, mi resultado va a ser un delicioso jugo de naranja. Y que si exprimo un limón, tendré jugo de limón, ¿verdad? Y no como muchas veces me inscribo a un curso, empiezo a cursarlo y no tengo idea qué es lo que voy a obtener al final. Por eso yo los invito a reflexionar sobre qué están esperando en este curso y principalmente si son capaces ustedes de comprometerse a hacer completamente las actividades, pero además abrir corazón y abrir mente para que las informaciones que vamos a compartir y las actividades que hemos preparado realmente les puedan dar la oportunidad de incorporarlas en su quehacer de servidores públicos. Bien, entonces pregunta y reflexión. ¿Qué esperan ustedes de este curso? Y esperamos con unas expectativas claras que esto pueda llegar a muy buen puerto. Seguimos, Arle. Gracias, Heidi. Y aquí, bueno, van respondiendo muchos de los servidores públicos. Sí me gustaría que vayan poniendo sus nombres para que nosotros nos vayamos refiriendo a cómo les gustaría que les llamen. Muchos a mí me dicen Arle, por ejemplo. A mí me gusta que me llamen Arle. A le decimos Hi, es Heidi. Y a Bre sí le decimos Bre. Entonces, ustedes pueden ir poniendo cómo les gusta que los mencionen para que durante el curso vayamos llamándolos así. Si nos vamos a la siguiente lámina, ya en la agenda vamos a llevar el enfoque práctico sobre los derechos de la niñez, el desarrollo integral de la primera infancia, una introducción a la neuropsicología del desarrollo de 0 a 8 años,
nociones de inclusión participativa y alimentación nutritiva y salud emocional. Muchas veces cuando abordamos estos temas, muchas personas ya ponen como un freno, dicen es algo complicado o parece algo más aburrido. Vamos a intentar de que todo esto sea realmente de su interés y vamos a buscar algunas herramientas para que ustedes también sepan y vean cómo podemos aplicar como servidores públicos este enfoque que queremos darles con este curso. Si nos vamos a la siguiente, vamos a empezar a trabajar sobre las creencias y es bien importante que todos trabajemos sobre nuestras creencias. Heidi, ¿qué sería una creencia? ¿Qué consideras una creencia? ¿Y qué considera? También me gustaría escucharlos y leerlos. ¿Qué son las creencias para ustedes? Bueno, es importante reconocer que nosotros tenemos un mundo de imaginación y varios imaginarios que tienen como base las creencias. Las creencias las hemos aprendido porque las personas que amamos y con las que convivimos hacen lo mismo. Por ejemplo, los días pasados hemos nosotros seguido rituales y creencias sobre la llegada de las almas, el rezar a los muertos, el despedirlos también. Pero básicamente en la vida diaria y basándonos en el tema específico de los niños, creencias tenemos muchas. Por ejemplo, si no te pones medias te vas a resfriar. Otra creencia, el tomar algo caliente ayuda a la garganta. Una creencia más interesante todavía, la relación que tengo yo con la abundancia o la forma en la que yo tengo que servir ciertos alimentos. Y había ahí una historia también en la que una familia come pescado de una manera en la que siempre le quitaban la cola. Y la niña crece y se casa con un joven y en la casa del joven comían pescado, pero lo freían con la cola incluida. Y la niña, que ya era joven, empieza a decirle, ¿por qué hacen esto si no se tiene que hacer así? Y la pregunta es, ¿y por qué no? Porque en mi casa siempre lo han hecho así. Entonces la creencia tiene una base de cómo haces siempre las cosas en tu casa. Cada papá, cada mamá, cada tutor tiene que tener la conciencia clara de que lo que está haciendo está inculcando creencias en la mente de los niños que están mirando. Y la creencia es bien importante que la trabajemos porque la creencia son estas improntas, que son estas huellas que quedan en el cerebro, que nos han impartido primero en la casa. Es importante saber que todo lo que hemos vivido antes de los 7 años lo vamos a recordar en el inconsciente y muchas veces no lo tenemos tan consciente, pero cuando reaccionamos de cierta manera es porque nos han programado de cierta manera. Son estos programas que te han insertado de niño o de niña y te han ido poniendo ciertas limitaciones sobre ciertas situaciones. Una creencia podría ser que los niños no lloran. Otra creencia es que las mujeres no pueden hacer esto o el otro. Entonces, las creencias básicamente se busca hoy en día es quitarlas del escenario para replantearse si realmente todo lo que creemos es real. Sí, porque el 75% de la vida es interpretativa. Eso quiere decir que todo lo que nos está sucediendo es una interpretación. Todo lo que yo estoy viviendo es completamente diferente y yo lo interpreto de diferente manera, incluso esta sesión, diferente a Heidi, diferente a Bresi o diferente a cada uno de ustedes. Porque yo tengo unas creencias y unos programas que me hacen ver de cierta manera. Por eso es importante que ustedes evalúen qué estoy creyendo. Creencias sobre la felicidad, creencias sobre la vida, creencias sobre el país, creencias sobre mi trabajo. Por ejemplo, en los funcionarios públicos, algo que veíamos que tenía una creencia muy fuerte era que los servidores públicos tenían que estar sufriendo mucho. Había una creencia que se creía que tengo que sufrir, tengo que trabajar mucho, tengo estas creencias de que no me tiene que gustar mi trabajo. Y la verdad que tenemos que quitar el escenario y ser felices en donde estemos. Como servidores públicos puedes llegar a cambiar, hacer cualquier cambio, puedes llegar a hacer cualquier transformación simplemente cambiando tus creencias. No sé si ahí quieres trabajar algo, Heidi. Sí, una de las creencias más arraigadas
en los servidores públicos es que nosotros tenemos una vida sacrificada, pero que además damos el mínimo esfuerzo. Y es una creencia que no es real, pero que como se repite mucho, algunas personas empiezan a asumirla. Y ahí, Arley, tú has dicho algo muy importante, porque nuestro cerebro se acostumbra a recibir esas improntas y crea esa huella neuronal que después se convierte en una carretera neuronal y finalmente es una autopista de alta velocidad. Eso quiere decir que esa creencia instalada ni siquiera la tengo que razonar, directamente llega, el servidor público es un flojo y directamente se va como una autopista de alta velocidad. Y verdad que nosotros como servidores públicos realmente hacemos un trabajo sumamente importante. Entonces ahí nosotros podemos cambiar la forma de mirar esta creencia y de aceptarla. La mejor forma es realmente cuestionar. Y la pregunta es, ¿con qué creencia o en qué creencia me estoy basando yo para aceptar esto que lo están diciendo como si fuera una verdad? Estas verdades que las creemos per se son parte de estas carreteras o autopistas neuronales. Entonces los niños empiezan así, de nada, a tener estas huellas, a convertir estas carreteras y después convertirse en autopistas. Y llegan a ser, cuando somos adultos, si vamos a ser servidores públicos, personas que simplemente están utilizando estas vías. Lo que nosotros podemos hacer es reflexionar mucho sobre qué creencias quisiéramos nosotros cambiar. Porque, Arley, hay creencias bien positivas que nos hacen bien, que nos ayudan, que nos cuidan, pero también hay creencias que son negativas y nos limitan. Lo más importante e inteligente es también reflexionar cada uno sobre qué creencias son necesarias que podamos modificar. Así es, Jai. Y aquí Kurmi Peredo nos pregunta, ¿estas creencias solo se aprenden hasta los 7 años? No, se aprenden durante toda tu vida y de hecho puedes reprogramarte, que es con la programación neurolingüística, es una de las herramientas que más rápido te puedes reprogramar. Pero sentimos que antes de los 7 años no cuestionas, porque después de los 7 años cuestionas más las cosas que te van diciendo. Antes de los 7 años simplemente es como una esponjita que va absorbiendo todo lo que le vas diciendo. Por ejemplo, eres irresponsable, estas de eres, que es bien importante, eres un flojo o eres una floja, no sabes hacer esto, no sabes hacer el otro, son algunas creencias e improntas que te van poniendo de por vida. Y que es importante que te hagas consciente de eso y puedas reprogramar. La persona que tiene creencias positivas es una persona exitosa. Las personas que no tienen creencias positivas no son exitosas. Y eso, nosotros que estudiamos tanto el comportamiento humano y que vemos, siempre evaluamos a las personas que tienen éxito en su vida, vemos que son cómo creen y qué creen de sí mismos, a pesar de ciertas limitaciones de que sus papás no sabían de eso y que sus papás muchas veces se equivocaron, que la escuela se equivocaron. Cambian totalmente su vida a partir de qué piensan ellos de sí mismos, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, ahí Heidi te invito a hablar sobre el apego. Gracias. Sí, el apego es uno de los temas más importantes cuando hablamos de la niñez y del desarrollo integral. El niño necesita sentir apego y el apego más grande es el amor de los padres, tutores o progenitores. Es importante entender que el apego ya para llevado al mal o en lo negativo genera dolor. Cuando el apego no es positivo, genera mucho dolor porque quiere o se refleja en la necesidad obsesiva de tener una relación, inclusive de tener un control sobre algo. Cuando el apego es negativo, las mamás, los papás sufren porque quieren que el niño haga lo que uno dice, quieren que el niño esté exactamente así todo el rato dependiendo y la dependencia no es positiva, la dependencia total. Pero cuando el apego es positivo, habla del amor, de un amor que se produce en una mirada, en un abrazo, en una caricia, en el estar pendiente de ese niño, de esos niños, de esas niñas, de esos pequeños seres que necesitan sentir que hay un amor incondicional que los rodea. Ese apego se convierte en reciprocidad. Por eso es que cuando hablamos del apego,
siempre nos referimos en que ve que sea positivo. Muéstrale a ese niño que estás ahí para él. Muéstrale que la familia va a estar cuidando de su entorno, de su seguridad, pero permítele también crecer en su propia libertad. Es así, y muchas veces el apego es cuestionado en positivo y en negativo, porque hay la neurociencia ha desmitificado muchos de los mitos que teníamos sobre el mismo apego. Hay un apego positivo y hay un apego negativo. Se puede hablar de un apego positivo cuando hacemos que la otra persona crezca, hacemos que esa persona em, quiera ser mejor. Cuando nosotros tenemos un apego positivo hacia nuestros hijos, lo que único que queremos de ellos es que ellos más bien sean mejores personas. No es que son propiedad nuestra, que es una creencia también que tenemos como padres, que los niños son nuestra propiedad. Otra creencia que también se tiene es que los niños no piensan o que no tienen voz o que no pueden opinar, que mientras los adultos están hablando, los niños no tienen o niñas no tienen que hablar o adolescentes. Entonces, por eso es que tenemos un país, eh, yo les voy a pedir que hoy seamos muy críticos. ¿Qué tipo de país tenemos y qué tipo de ciudades o pueblos o municipios estamos habitando? ¿Son ciudades para los niños? ¿Son ciudades para los jóvenes? ¿O son ciudades hechas para los adultos o un país para adultos? Donde todos los trámites, todo lo que hacemos está pensado solo para adultos o también está pensado para los niños. Yo solo les hago esa reflexión y quisiera ahí también leerlos en el chat. ¿Qué opinan sobre eso? Ahí si nos vamos a la siguiente. Y bueno, y cuando nos preguntamos qué es lo que inviabiliza a un niño, tenemos que pensar que así como nosotros somos los posibilitadores de las nuevas experiencias, del desarrollo, también podemos convertirnos en las personas que puedan cortar sus alas para crecer, para volar y para pensar. A los niños nosotros podemos generarles posibilidades para desarrollar. Y en eso las políticas públicas que nosotros proponemos siempre tienen que ser mirando y pensando en esa niñez que necesita ejercer de sus derechos. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos campañas, por ejemplo, de vacunación, pensando en los niños, pensando en que esta medicina pueda ayudarles a crecer sanos y proponemos lugares de vacunación donde no hay baños, no estamos realmente pensando en el íntegro, ¿no? De manera integral. Porque cuando un niño sale de su casa y un niño tiene que hacer una fila y tiene que esperar, va a necesitar un servicio higiénico. ¿Se entiende? De la misma manera, pensar que un niño va a estar 7 horas haciendo una fila o 3 horas tampoco es mirar la necesidad específica de lo que por su edad necesita en movimiento, necesita en descanso, necesita posiblemente en abrigo. Por eso es que para los que somos servidores públicos y trabajamos para el servicio de la niñez o de los padres de familia que tienen relación específica del cuidado de la niñez, tenemos que ser muy, muy reflexivos y muy atentos en estas políticas públicas que vamos a proponer. Seguimos entonces adelante. Y vamos a hablar de inteligencia emocional. A mí me encanta esta temática y creo que es bien importante que primero evaluemos si nosotros tenemos esta inteligencia y si tenemos esa inteligencia, cómo la hacemos para gestionarla. Em, el éxito de las personas se ha evidenciado que tiene que ver mucho con la gestión de las emociones y cuánto controlamos las emociones. Y muchas veces se han anulado las emociones en los espacios. Se van a dar cuenta que en las oficinas, en la escuela, incluso en la casa, hasta la risa se dice, no, no rías o no llores o no. Las emociones se las ha gestionado de muy mala manera y creo que es importante que repensemos cómo estamos gestionando nuestras emociones y cómo pensamos sobre las emociones, qué pensamos sobre ellas. ¿Tú qué dirías, Heidi?
Yo creo que aquí lo más importante para todos los que están compartiendo este taller es primero reconocer cómo estamos nosotros en gestión emocional. ¿Cómo está nuestra inteligencia emocional? ¿Desarrolladísima o estamos en el camino? Cuando nosotros emocionamos, nuestro cuerpo es el que emociona. Y cada uno de ustedes podrá reconocer cuando se siente triste, dónde emociona tu cuerpo. Algunos dirán, se me cierra la garganta, otros dirán, me duele la cabeza, otros dirán, me duele aquí en el pecho y en el corazón. Cuando te sientes alegre, ¿dónde emociona tu cuerpo? Cuando sientes miedo, ¿dónde emociona tu cuerpo? Los niños solo aprenden y desarrollan inteligencia emocional cuando los papás se emocionan libremente. Si no, en la escuela intentan y pueden aprender, pero con mucho más dificultad. Entonces, todos los que nos están viendo reconozcan ahora que es súper importante el aprender, el comprender que las emociones se tienen que gestionar, pero primero reconociéndolas. Cuando las reconocemos con nosotros mismos, Arleí, podemos reconocer también qué pasa con el otro. Y para los que somos servidores públicos es súper importante porque trabajamos en equipo. Ustedes saben que cuando el jefe, el compañero, el subalterno, cuando llega muy triste, nosotros nos damos cuenta, eso se llama empatía, porque nos damos cuenta que algo le está pasando y no necesitamos ver sus ojos así porque lloró o desangrándose, o sea, de dolor. Simplemente cuando estamos atentos y podemos reconocer qué emociona el otro, nosotros somos capaces de mejorar la relación. Eso se llama empatía para el trabajo en equipo. Y de la misma manera con los niños. Muchas veces los papás decimos, no, 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 todo está bien. Y por dentro la procesión. O nos secamos las lágrimas porque no queremos, como decía esa ley, que nos vean llorar. Lo más sano es llorar y llorar en familia. Y que los niños y niñas sepan que llorar es lo más natural, que reír es lo más sano también hacerlo, que reír a carcajadas, reírse en conjunto, porque tanto la tristeza como la alegría también son contagiosas. Decir, ay, qué asco me da esto, es natural, es bueno. Las emociones no son malas ni son buenas, simplemente son emociones. La reacción que tenemos por la emoción puede ser después positiva o negativa. Entonces, la pregunta ahí, Arleí, es, ¿cómo estamos nosotros gestionando nuestra inteligencia emocional para que después, cuando propongamos políticas públicas o acciones para la niñez, nosotros también siempre velemos por qué se desarrolla la inteligencia emocional? Así es, Jai, y es importante que ustedes sepan que el cerebro, una de las emociones que más gasta energía, bueno, el cerebro gasta el 20% de nuestra energía y eso es bien importante que lo sepan. A pesar de que pesa muy poco, pesa 1,3 kg, el cerebro gasta el 20% de toda la energía del ser humano porque tiene, y más cuando está en tristeza, porque cuando está en tristeza no puedes pensar, y es algo bien importante que ustedes sepan que cuando una persona está triste, no es que puede hacer un proyecto, no es que puede, porque su cerebro está gastando toda su energía en la emoción. La tristeza es la emoción que más gasta energía. También es importante que sepamos que por las neuronas espejo, que estas neuronas son las que nos permiten tener empatía con el otro. Cuando no tengo empatía con el otro es porque eh, tenemos las amígdalas que están en el cerebro, que son la parte que controlan las emociones. Cuando la amígdala derecha ha sufrido mucha violencia de niños, nos cuesta tener más empatía con las otras personas. Por eso la amígdala derecha incluso crece el tamaño de la amígdala derecha y tiene menos empatía con las otras personas, incluso cuando una persona está llorando. Lo natural es que si yo estoy gritando y la otra persona se pone a llorar, lo natural es que me calle y sea empático con la persona. Sin embargo, cuando he tenido muchos cuadros de violencia a lo largo de mi vida, la amígdala derecha se ha hecho más grande y no soy empático con la otra persona y me cuesta tener empatía. Por eso las personas que son poco empáticas sí han tenido cuadros de violencia a lo largo de su vida o han tenido muy poco afecto, que también es algo bien importante, que nos tratemos con afecto. Nosotros vamos a talleres donde les decimos a nosotros nos pagan por enseñarles a abrazarse, que es algo que no, como seres humanos nos cuesta, y los bolivianos también nos cuesta darnos afecto, y afecto
en las instituciones públicas, si alguien está siendo cariñoso con otra persona, se malinterpreta. Por eso es importante que humanicemos las instituciones, humanicemos los tratos que tenemos con las personas. Veamos cuántas veces al día yo río. Se dice que reímos 300 veces al día, los niños ríen 300 veces al día, los adultos 15. Entonces nos hemos olvidado de reír, nos hemos olvidado de emocionarnos, de estar en positivo. Programas a tu cerebro para sentirte, estar feliz, también es una de las herramientas que nosotros practicamos en AYU, es ponerse un bolígrafo y te pones a sonreír, pones el bolígrafo 60 segundos, así, y programas tu cerebro para decirle que estás feliz. Y el cerebro lo siente y emociona de esa manera. Entonces, sí hay estrategias que nosotros durante estos cursos sí vamos a desarrollar. Hoy solo les vamos a dar un pantallazo grande de todo lo que vamos a ver en el curso. Si nos vamos a la siguiente, ahí podemos ver algunas buenas prácticas de cómo podemos hacer con los, de qué podríamos hacer con los, especialmente con los niños, para repensar el mundo, porque el mundo no está pensado para los niños y niñas, y se van a dar cuenta hasta cómo se han hecho las calles, cómo se han hecho las instituciones, si las instituciones tienen la altura para los niños, o solo son pensadas para todos los servicios para los adultos. Yo me doy cuenta que los niños están como colgados incluso en los bancos. No estamos pensando en los niños y deberíamos realmente repensar si realmente este es un país para los niños, ¿no? Sí, a mí me encanta esta parte porque en buenas prácticas no solo tenemos así buenas ideas, sino recomendaciones para que las hagamos nosotros. Seguramente muchos de los que nos ven también son papás, son mamás, son tutores, tíos, no creo abuelos, pero bueno, hay de todo, así que igual con los niños, ponernos a su altura. ¿Cuántas veces es lo más importante entender que un niño te ve así como la quijada o las fosas nasales desde abajo? Para hablarles, bájate a su altura. Otra cosa que es súper importante como buena práctica y hacerlo todos los días es hablarle del amor que sientes por él, de decirle te amo sí, y decirle mirándole a los ojos te quiero, te voy a cuidar, te voy a apoyar, confío en ti. Esa palabra a mí me encanta mucho porque cuando el niño dice, tú crees que yo voy a poder bailar, yo confío en ti, ¿no? Y una cosa más importante que siempre les recomendamos a los papás, tutores, a las mamás, es decirles que te diviertas. Al niño cuando va a hacer algo, cuando va a emprender un proyecto, cuando va a ir al colegio en las épocas normales, cuando voy a hacer algún proyecto nuevo, alguna cosa, que la mamá, el papá, el tutor le diga que te diviertas, es como decirle, te doy permiso para que lo hagas en la vida. Y ese es crearle una huella para que después cuando viva pueda divertirse y se dé ese permiso. Y para los grandes, una muy buena práctica leí es darse abrazos. Ahora que estamos en pandemia, darse caricias con los ojos, de decir gracias con los ojos, de decir gracias por tu ayuda, de decir te extrañaba, qué lindo que estés aquí, o en palabras decirle qué buen trabajo haces. A veces ni siquiera el jefe, solamente el compañero de decir qué excelente eres o qué capo eres o gracias por la ayuda que has hecho en el trabajo de equipo que se hace. Esas son buenas prácticas que nosotros podemos hacer a diario. Y justo nosotros les preguntábamos a los niños y niñas qué opinaban del COVID, ¿no? De esta situación. Muchos nos escribían un poco lo que dicen sus papás, ¿no? Y es algo que hay que tener cuidado, que estamos realmente incentivando en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, qué imaginarios estamos vendiendo, ¿no? Y ellos nos decían, es algo que mata a los adultos, es algo que nos ha encerrado, nos tiene encerrados. Y en cosas positivas, y ellos nos decían, es algo que me ha permitido estar más con mi mamá, ya no me dan tanta tarea, ya no, ya puedo jugar más, es algo. Mientras otros niños decían, mi vida no ha cambiado mucho porque yo sigo teniendo la misma realidad, porque había papás que no han cambiado mucho su realidad, otros que han perdido su empleo y ha creado mucho estrés y violencia también en el hogar. Yo creo que hay que realmente pensar qué están pasando y cómo están pasando los niños y niñas esta pandemia. Y es importante repensar eso, repensar que todo lo que estamos diciendo
ellos también están viendo las noticias, ellos también están viendo junto a sus papás. Entonces, ¿será sano para ellos? ¿Será sano ir a una ciudad que está bocineándote todo el tiempo? ¿Será sano para ellos? ¿Será cuando yo estoy con niños, o sea, me sorprende cómo ellos piensan, ¿no? Y cuán sensibles son a las cosas que nosotros hemos perdido esa sensibilidad, como a las bocinas, cómo les asusta las bocinas o los gritos de los adultos. Y nosotros estamos perdiendo esa sensibilidad que es importante que la recuperemos. Y un poco el curso lo que quiere es humanizar también los servicios públicos y repensarlos para las personas y no solo para eh, tan fríos como estas son las reglas y ya, simplemente pensar realmente todo lo que estamos haciendo está llegando al fin que nosotros queremos. ¿Estamos haciendo realmente nuestra labor? Y si nos vamos a la siguiente, ahí vamos a hablar un poco del desarrollo del cerebro del niño. Nos podemos ir a la siguiente. ¿Cómo va evolucionando? Y es importante cómo aprendemos. Eh, mientras más pequeños somos, más aprendemos. Y es importante que ustedes sepan que los niños más pequeñitos son muy inteligentes porque ya nacen con una inteligencia que eh, les vamos a poner para las láminas de las siguientes, cómo somos las neuronas de los niños pequeñitos y cómo va incrementando la cantidad de neuronas de los niños mientras más pequeñitos son, mucho más fácil es que aprendan y eso tiene que ver con su cerebro. No sé si Heidi quieres comentar ahí. Sí, sí, realmente es importantísimo cuidar el desarrollo del cerebro porque también nosotros tenemos que estar conscientes sobre que si en la familia y en el entorno donde desarrolla el niño hay mucho estrés negativo y un estrés tóxico, realmente el cerebro del niño puede empezar a desarrollar menos. Y ese estrés tóxico se puede dar en el sentido de que pueda sentir abandono, puede sentir violencia, pueda sentir hambre, ¿no? Entonces, por eso es tan importante siempre recomendar que los progenitores, los padres, los tutores estén muy pendientes de que ese niño sienta amor, sienta abrigo y que no esté presenciando, por más bebecito que sea, gritos, riñas y peleas. Por demás está decir que estos cuadros de violencia que a veces se pueden presentar tienen que ser evitados. Y en eso las personas adultas, que somos los que tendríamos que cuidar y hacer prevalecer los derechos de los menores, tenemos que estar muy, muy agudos de poder evidenciar cualquier tipo de violencia. Y hay signos y hay síntomas que pueden demostrarse, y no solamente en una consulta o el pediatra o la enfermera darse cuenta de que estos signos están presentes, sino se puede desde la oficina, en la calle, en la misma forma en cómo los están manejando a los niños, los vecinos, o sea, toda la gente podríamos estar muy atentos. ¿Cómo aprendemos? Por imitación. El niño aprende de lo que mira e imita, pero no es suficiente. El niño es muy inteligente, sus neuronas están haciendo sinapsis constantemente. Como somos, los cerebros de los niños son como esponjitas, de a poco van madurando. Ahí muy importante, leí una recomendación, es que a un niño de 5 años no le puedes pedir que sea el cuidador de su hermanito de 3, que una niña de 4 años te entienda, porque muchos papás cometemos el error de decir, no entiende este dicho, que pongas esto. El niño, la niña a esa edad no tiene madura partes del cerebro que les permiten entender o hacer cierto tipo de asociaciones. Pero un niño perfectamente a los 3 años puede hablar 2 idiomas y puede repetir muchísimo vocabulario y en algunos casos inclusive tocar instrumentos musicales porque tiene esa habilidad. Entonces, es muy importante que nosotros creamos un ambiente seguro para el desarrollo de ese cerebro, recordando que los niños así puedan, como les decía, hablar 2 idiomas a los 6 años. Si no lo siguen practicando, se van a olvidar como habilidades externas, pero esas autopistas internas de dolor, de miedo o de bienestar van a estar instaladas en ese cerebro para el resto de su vida. Así es, Hai. Y antiguamente
antes de que la neurociencia pueda estudiar los cerebros vivos, porque solo se podía estudiar el cerebro muerto, a partir de que se estudian los cerebros vivos, o sea, es decir, que no necesita morir la persona para estudiar su cerebro, ya podemos saber cómo aprende y cómo estos mitos que teníamos de que el niño tiene que estar sentado, de que el niño tiene que estar solo escuchándote. El niño y niña tienen muchas habilidades. Una de las cosas es que el cerebro del niño necesita aprender en movimiento. Cuando está quieto, no aprende tanto como cuando está tocando, sintiendo los colores, oliendo. Mientras más afectes a los diferentes sentidos de su cuerpo, más aprende, más huellas tiene. Entonces, si solo afectas al sentido de la escucha, como que le estás hablando, 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 el niño aprende un 10 a 15% y se olvida muy, muy rapidito también. Es importante decirlo, ¿no? Pero si tú le creas una huella positiva, que no tenga miedo, que el niño o niña va a aprender mejor. También es importante decirles que porque había algunos de los servidores públicos que decían las amígdalas asociaban con las amígdalas de la garganta y no son las mismas amígdalas. La amígdala del cerebro la amígdala del cerebro es diferente a la amígdala de la garganta y la amígdala del cerebro lo que hace es la parte más inconsciente que tiene y donde retiene todas las emociones, donde ahí están todas las huellas de mucho dolor, de mucha alegría, ahí se queda. Y por eso es importante que cuando tú le estás gritando mucho a un niño, dices, no, no entiende, tiene menos de un año y estás todo el rato gritando con otra persona, la amígdala derecha de ese niño o de esa niña se está agrandando y es más fácil y es más seguro que de adulto sea violento o violenta. Entonces, es importante que todos seamos conscientes que la violencia en el país la creamos todos nosotros. Todos nosotros al ignorar a una persona, al no hacer la parte, todos somos... Se hacía un estudio en Chile que era bien interesante, que lo hacía Pilar Sordo, de todos los porteros de esos supermercados y ellos decían y eran altamente violentos porque las personas los ignoraban durante todo el día, no los saludaban. Y parte de su estudio demostraba que los porteros, al ser invisibilizados, iban y en su casa se desahogaban porque no querían ser visibles. Entonces, es importante que nosotros con nuestras pequeñas acciones también generamos o no generamos violencia. Entonces, a veces decimos, no, yo no hago eso, pero cuando tú no estás viendo a una persona, cuando estás viendo a un niño que está siendo maltratado, una niña maltratada en la calle, ¿qué acción haces? Porque hay personas como que se alejan, no quieren meterse en problemas, pero todos somos guardianes de los niños y niñas del país. Y es importante que lo sintamos así. Y solo así vamos a poder tener otro tipo de sociedad en un tiempo, porque ellos van a ir criándose en sociedades que no tengan violencia. Si nos vamos a la siguiente, ahí podemos ver cómo crear una experiencia feliz y segura desde la familia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias positivas o negativas en la familia? Y eso también evaluemos qué está pasando dentro de nosotros y en nuestra familia. Ahí, Heidi, te dejo para que tú nos expliques mejor. Sí, gracias, Arley. Realmente este es el norte al que debemos apuntar todas las políticas públicas que buscan un desarrollo integral de la niñez. La familia puede no tener papá y mamá o puede tener alguno, puede ser la tía, la abuela, el abuelo o alguien, ¿no? Especialmente después de esta emergencia sanitaria y de una pandemia que nos ha quitado a muchos seres queridos. Sin embargo, la experiencia es lo más importante. No se trata de tener comodidades ni mucho dinero, se trata sí de entender que en la familia y en el núcleo familiar podemos nosotros generar un ritual de experiencias creativas, un ritual de experiencias seguras, un ritual de momentos en los que el niño pueda sentirse seguro, pueda sentirse amado, pueda sentirse abrigado, pueda sentir que su psicomotricidad fina, gruesa, se puede desarrollar con diferentes actividades, que sienta que es parte de un núcleo donde es importante y donde se respeten
sus tiempos, sus horarios, sus necesidades, sin adelantarlo, sin exponerlo. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué? Es eso justamente, cuando ves a un niño trabajando en la calle, cuando ves a un niño durmiendo en una caja de cartón porque la mamá vende en la calle, cuando ves un niño que no tiene posibilidad de tener higiene, cuando ves un niño que se enferma por no haber recibido sus vacunas o sus vitaminas, las políticas públicas no están funcionando. Entonces, ¿a dónde tenemos que dirigirnos nosotros como servidores públicos? A velar que cualquier decisión desde la función pública esté mirando este desarrollo integral. Entonces, no se trata de soñar una familia feliz que, como en el dibujo está papá, mamá, falta un perrito y un abuelito, sino se trata de que todo lo que hagamos busque fortalecer estas acciones para que la experiencia familiar sea lo más positiva posible. Vamos a darle a la siguiente. Aijai, Natalia Alcoba nos dice, afecta su desarrollo del cerebro en el área de aprendizaje. Los niños aprenden solo el 40% en el área educativa si no tiene un ambiente seguro. Y eso se debe a que tenemos justamente esas amígdalas, porque una de las amígdalas ve las caras, que son las caras peligrosas, eso tiene que ver con el cerebro de supervivencia, y otra de las amígdalas ve los tonos. Entonces, cuando tienes un tono inadecuado, el cerebro se pone en sobrevivencia, en supervivencia. Entonces, lo único que quiere es sobrevivir a esa situación. Entonces, no puede aprender porque tiene demasiado cortisol. Por eso, cuando un papá o una mamá le grita a un niño cuando está aprendiendo, el cerebro se ha paralizado, ese cerebro, y lo que hace es no puede aprender, no puede retener. Más bien, y algo que también aquí nos recordaba el proyecto BP es el juego, es la actividad central en general del aprendizaje. Exactamente. El niño y niña necesitan jugar para aprender. Y para ese juego tienen que estar, nosotros recomendamos que no esté mucho tiempo sentado porque eso atrofia su cerebro, necesita más bien estar en movimiento, estar tocando muchas de las cosas. Nosotros también tenemos que ser creativos y parte del trabajo que hacemos es cómo hacemos pensar a ese niño y niña, sí, cómo hacemos despertar su curiosidad, cómo hacemos que realmente quiera hacer, darle voz, porque es algo que no les damos siempre, ¿no? A veces se les calla, se les dice, ustedes no pueden comentar. Es importante escuchar y cuando ustedes escuchen su voz, nosotros para muchas de nuestras campañas y estrategias hemos ido a ellos y yo creo que las respuestas ni siquiera el mejor, el más creativo del equipo lo tenía, porque ellos piensan de diferente manera y es importante que ese pensamiento también se plasme en acciones y en políticas, ¿no? Y nos vamos a la siguiente. Ahí, Arle, yo solo reforzar una cosita más, muy interesante esa pregunta. Voy a unirme a esta lámina en el sentido de que es importante entender que bajo estrés el cerebro tiene las ondas beta en las que nosotros recibimos los estímulos por los ojos, por los oídos, por todos los sentidos que tenemos, pero cuando estamos en estrés, esta es la vibración que tenemos. Y en esta vibración ningún cerebro aprende. Entonces, este niño en el que le decimos, si te aplazas vas a ver, si no vas bien y lo estresamos y el colegio no es una experiencia agradable, vive en ese estrés. Para aprender el cerebro tiene que estar ralentizado. Las ondas betas tienen que tener este tipo de vibración. En este tipo de vibración, el cerebro puede aprender y puede aprender muy bien. Entonces, fíjense lo importante que Arleí les ha dicho, tenemos que estar nosotros grandes y obviamente para los niños muy claros y muy conscientes de que podría ser un derecho la educación. Y ahí nos vamos a la siguiente lámina, pero una educación que esté de acorde a cada niño. Porque cuando un niño va a sufrir a la unidad educativa, a la escuela, al colegio, cuando sufre acoso, cuando sufre violencia, ese niño no está siendo feliz, entonces ese derecho deja de ser un derecho y lo estamos poniendo vulnerable y en riesgo. Y ahí pasamos a ley a los derechos. Así es, Jai. Y aquí había algunos comentarios que me gustaría poderlos hablar. Abel nos decía, Abel Casas, las experiencias al ingresar a un centro de salud de un niño, ¿cómo será, no? Y muchos niños y niñas tienen miedo al ingresar a un centro de salud
Y es por el imaginario que nosotros estamos proyectando, que estamos comunicando. Y eso es tan importante, el tema de la comunicación. Si realmente los espacios son para ellos, si son fríos, si son... ¿te acuerdas de Heidi que hacíamos una experiencia en uno de los, bueno, en varios de los hospitales hicimos toda la señalética con las cebritas y veíamos que la gente ya no se perdía tanto porque hacíamos ilustraciones, era mucho más amigable y no era un tema solo para los niños, sino para todos los adultos que se ponían en otra sintonía. Entonces, es importante que vean qué están comunicando, cómo son sus letreros de ingreso, si son para todos los públicos, si todos los públicos podrían entenderlos, si están al tamaño. Por ejemplo, nosotros íbamos con niños y les preguntábamos, y niñas, y les preguntábamos, ¿tú ves? ¿Tú llegas a ver? ¿Qué llegas a ver? ¿Qué llegas a entender? Y es bien difícil porque las instituciones no están creadas para ellos. Entonces hay que pensar y hay que repensar si nuestras instituciones están creadas para ellos y si ellos y ellas entienden lo que estamos queriendo comunicar y también son nuestro objetivo, porque es importante que los incluyamos. Ahí veíamos algunos de los derechos y queremos saber cuántos derechos conocemos y sí voy a abrir para que ellos nos vayan diciendo qué derechos conocemos y esa va a ser la primera dinámica de cuántos derechos conoces. Tú, Heidi, ¿cuáles de los derechos tú los reconoces que están acá? Yo reconozco el derecho a tener un nombre y una identidad. Que es muy importante. Yo ahí estoy reconociendo que tengo derecho a la salud, también a la alimentación, Al estudio o educación, al estudio o a la educación, a la inclusión. A ver, vamos viendo qué otros derechos van saliendo. Al jugar, también tienen algunos a jugar, nos están dando derechos. Silvia ahí nos dice a la vida, a la identidad, a la salud, a la nutrición, a jugar, salud, educación, derecho a la vida, derecho a la recreación, derecho a la educación, derecho a tener una familia, derecho a la protección, derecho a la recreación, al juego, a la educación. ¿Y para qué creen que están los derechos? ¿Para qué creen que se han hecho los derechos? ¿Por qué? ¿Para qué tú, Jai, para qué crees que se han dado los derechos? Ahí a la alimentación también nos dice. yo creo, leí que es importante reconocer en la historia que ha habido un momento en el que nos hemos dado cuenta que si nosotros los grandes no tenemos claros los derechos de los niños, ¿quién velará por ellos? Efectivamente, un niño, nosotros creemos que es hasta los 5 años, internacionalmente creen que la primera infancia termina a los 8 años. Es imposible que vaya a un juez y le diga, esto es mi derecho y están vulnerando mis derechos, o que se pueda quejar, porque además hay algo muy importante. Para el niño vivir un cuadro de violencia es natural. Y si viene de la mano de la persona que lo cuida, que le da alimento, que lo ama y que de alguna manera es su progenitor, su padre, madre o tutor, peor todavía, porque jamás podrá quejarse o reclamar. Por lo tanto, es súper importante tener claridad en cuáles son los derechos y tenerlos muy presentes. En principio, yo creo que por eso la Declaración de los Derechos de la Niñez han sido tan importantes y hasta ahora, ¿no? De difundirla, informarla para tenerla muy presente. Nosotros les preguntábamos también a los niños y niñas si conocían sus derechos y muy pocos conocían sus derechos. Y también es importante que nosotros comuniquemos los derechos que ellos tienen. Y no solo comuniquemos, sino los sensibilicemos y los apropiemos, nosotros nos apropiemos, los pongamos en todo espacio. Porque mientras más los tengamos presentes nosotros, más los vamos a incluir en todo lo que hagamos. Si nos vamos a la siguiente, ahí hay derecho a opinar, a ser escuchados, también nos decían. ¿Y cuáles serían esos beneficios de cumplimiento de los derechos de la niñez? Ahí había algunos ejemplos que nos decían qué beneficios tendría cumplir con esos derechos. Ahí vamos a ir a la siguiente, un clic. Sería que niños y niñas felices, educados y sanos, tendríamos una sociedad mucho más feliz, más sana. Tendríamos
niños y niñas con mayor autoestima y adultos con mayor autoestima, porque hemos sido lastimados y por eso también somos como somos. Son ejemplo de buen trato y respeto también. Tienen entornos familiares seguros y contenidos. Qué lindo sería Bolivia que tuviéramos un país así, con familias mucho más seguras, bases sólidas para el desarrollo de personas para la sociedad. Estos niños también serían la base sólida para una sociedad mucho más amigable, más humana. Y tendríamos niños también, padres felices, amorosos y protectores. Los padres de familia ahí sí serían felices y amorosos y protectores. Ahí hay normativa que nos apoya en la protección de niños y niñas. Es, vamos a ver, solo vamos a repasar porque sí es importante que la conozcan y que sepan que existe. Ante cualquier situación hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la guía también pueden tener mayor contenido ahí sobre cada uno de estas normativas. Si nos vamos a la siguiente, tenemos una Convención sobre los Derechos del Niño y Niña. También la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia también tiene varios acápites para los niños y niñas. Y también el Código de Niña, Niño y Adolescente, que creo que es muy importante que todos los servidores públicos se los conozcan. Y todo esto también lo podemos ver en Internet y podemos bajarnos si realmente requerimos esto. Pero más allá de que conozcan la normativa de pe a pa, es importante que ustedes sepan que existe y que hay respaldo, hay un respaldo normativo para cualquier acción en beneficio de los niños, ¿no? Ahí, Heidi. Sí, realmente cuando hablamos de esto a mí me enternece mucho porque hay un dicho que dice es más fácil criar a un niño feliz y abrigado que reparar a un adulto que necesita después una terapia. Y efectivamente, cuando queremos nosotros enfrentar un desarrollo integral de la primera infancia, hablamos de la posibilidad real que existe de tener niños con más equilibrio emocional, niños que cuando sean grandes puedan realmente vivir a plenitud. Y eso se ha estudiado mucho, la neurociencia ha avanzado muchísimo para podernos dar pauta y mostrarnos y demostrarnos cómo podríamos evitar hacer daño al desarrollo cerebral, lograr que estas personas cuando crezcan puedan ser personas más plenas, sean más felices, sean más logradas, sean más empáticas, y eso podríamos reconocer en nuestros propios equipos de trabajo, Arleí. Cuando trabajamos en instituciones públicas, tenemos muchas unidades, muchos compañeros, y tú puedes ver ahí quiénes son los más tímidos, a quiénes les han faltado en la infancia abrazos, a quienes los papás no nos han dicho, confío en ti, a quienes no nos han dicho, tú puedes, vas a lograr, mira hacia el cielo, hacia las estrellas, a quienes no nos han dicho, ama lo que haces y trabaja en eso y ponle pasión a tu trabajo, a quienes nos han violentado cuando éramos niños y por eso tenemos muchos miedos, a quienes nos han golpeado y por eso tenemos mucha ira, ¿no? En los corazones. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es tan importante entender que nosotros tenemos que llenar a nuestros niños de cosas mucho más positivas. Y eso sí es posible. Como decía Sarley, soñamos en un país que tenga ciudadanos mucho más completos, más equilibrados, más armoniosos. Y eso lo vamos a poder hacer si es que trabajamos mucho en políticas públicas que velen por ese desarrollo de los cerebros de una manera más natural y más sana, que podamos proponer a los niños experiencias que vayan desarrollando en los propios niños creativamente estas autopistas que sean saludables. Entonces, es importante que nosotros podamos siempre velar para que las experiencias negativas se reduzcan y sean las positivas las que ganen mayor terreno. Así es, Jai, y es importante que sepamos que el desarrollo del cerebro del bebé desde el vientre está siendo afectado. A veces hacemos trabajar mucho a una mujer embarazada, la exponemos a mucho sufrimiento o a mucho estrés. Seamos conscientes que nosotros estamos afectando directamente al bebé.
En algunos países se ha visto que es más importante el tema de cuidar a los bebés durante la gestación, porque afecta durante todo, o sea, la mayoría de los traumas que nosotros tenemos muy fuertes y muy inconscientes están anclados en ese proceso de gestación. Por eso es importante que durante el proceso de gestación la mujer también esté en completo, que no tenga estrés, que no esté violentada, que no tenga, no tenga estos constantes casos de violencia que pueden ejercer también durante este tiempo. Y también antes de los 8 años es muy importante que se cuide que los niños no estén expuestos y que estén en entornos seguros, donde puedan jugar, donde tengan, donde no los pongamos como adultos chiquititos y les demos responsabilidades que son nuestras como adultos. Entonces, si queremos adultos felices, tenemos que generar niños y niñas felices. También es importante que cualquier experiencia negativa que van a vivir, afecta directamente a su cerebro. A veces solo se considera que es el tema de alimentación, pero también tiene que ver con el afecto. Se ha visto que el tamaño del cerebro, incluso la inteligencia, la movilidad, se afectan mucho el corazón, el riñón, muchos de los órganos del cuerpo son afectados por la falta de afecto, por la violencia. Nosotros incidimos hartísimo en un niño o una niña que ha sido expuesta a violencia, pero estén seguros que no tiene la misma vida que una persona que no ha sufrido violencia. Por eso es importante que nosotros sanemos eso y criemos niños con mayor afecto, con mayor calidez, que los escuchemos, los miremos y que los observemos, porque es importante y se van a dar cuenta por la calle cómo nos caminamos y los vamos lastimando a los niños porque no los estamos observando. Es importante que los observemos. Y también que los patrones de crianza durante los primeros años de niña tienen gran efecto en el desarrollo cerebral del niño, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, podemos ir. El desarrollo integral incluirá significativamente las oportunidades educativas, laborales, sociales que pueda tener en el futuro el niño o niña. Por eso es importante que durante la etapa de niños reciban una mayor influencia en sus entornos y contextos. El entorno que sea lo más amigable posible, lo más saludable posible. Nosotros creamos entornos y un entorno puede ser desde una oficina hasta una escuela, hasta una casa, hasta un parque o hasta una calle. Nosotros generamos los entornos y cada niño y niña tiene su propia forma de ser, personalidad. Algo que también ahí está pasando mucho es que se compara a los niños o niñas. Dice, mi hijo debería estar ya leyendo o debería, y siempre se les compara con otros. Y eso creo que es el peor error que cometemos, porque la neurociencia hoy dice que deberíamos compararlo con cada uno. Es decir, yo me comparo conmigo, cómo he evolucionado de aquí hacia adelante y no con el otro. Porque los niños y niñas tienen diferentes procesos de aprendizaje, aprenden en diferentes tiempos. Hay niños que aprenden más rápido a caminar o niñas que aprenden más rápido a leer. No hay un tema ni de género ni de tiempos que antes era mucho más marcado. Eso creo que hay que aclarar que la neurociencia ya lo ha dicho. Y no son adultos pequeños. Entonces, no le cuentes cosas que le contarías a un adulto, pero tampoco le mientas. Háblale con claridad y como a un niño o niña, como para un cerebro de un niño o niña. Eso le gusta al cerebro de los niños, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Ahí hay las capacidades para el desarrollo integral. Sí, tenemos entre varias posibilidades construir y descubrirse a sí mismo, el ritmo personal de aprendizaje, el percibir, procesar y generar respuestas a la información, el juego, el arte, la forma en la que nosotros podemos explorar nuestro entorno, las percepciones positivas de la vida, todas ellas son capacidades que nosotros podemos desarrollar como padres, como progenitores y también como servidores públicos para lograr este desarrollo integral en nuestros niños. La siguiente, por favor.
Y Arle, llegamos a nuestra gimnasia cerebral. Así es, Jai. Les voy a pedir que, porque ya hemos tenido mucho contenido para nuestro cerebro está un poco cansado. Entonces les voy a pedir que vamos a cerrar los ojitos un ratito antes de la gimnasia cerebral para conectarnos. Cerramos los ojos, respiramos profundo y nos conectamos con nuestra respiración. Respiramos profundo y nos conectamos con nuestra respiración. Ok, ahora sí que nuestro cerebro se ha oxigenado. Le voy a pedir a Heidi y a Bresi que me ayuden a hacer esta dinámica. Vamos a hacer la famosa dinámica porque tenemos poco tiempo y no podemos bailar. Me gustaría que bailemos, pero vamos a hacer la famosa dinámica del Jaime, que es la mano así, la mano izquierda a la nariz y la mano derecha a la oreja contraria. Y vamos a dar la vuelta. Y la vuelta. Y mientras más rápido podemos, vamos a ver cuán oxigenados están los cerebros y cuántos cerebros están trabajando. ¿Cuántos hemisferios? ¿Les ha resultado difícil, fácil? Quiero comentarios ahí en el chat. Ahí sí, nos vamos a la siguiente. Vamos a tener una gimnasia cerebral para el cerebro. Vamos a ir un poco corriendo porque tenemos muchas herramientas para el día de hoy. Ahí, Jai. Bien, entonces, cuando hablamos de las áreas de desarrollo, no tenemos que olvidarnos que siempre que hablamos integral, tenemos que hablar de lo personal social, la audición y lenguaje, la motricidad fina, la motricidad gruesa y también el tema de las capacidades diferentes. Y eso es un tema que se va a ampliar mucho más luego, pero cuando hay un niño, una niña con capacidades diferentes, la información es clave para los padres de familia. Todos necesitamos saber cuáles son las limitaciones, cuáles son las necesidades y cómo podemos asistir mejor el desarrollo de ese niño con capacidades diferentes. Es importante que los padres superen el miedo o la desazón del principio con mucha información. Y para eso también las políticas públicas y el trabajo de los servidores públicos tienen que ser muy clara. No se puede negar, es importante que siempre esté a disposición y en todas las campañas, acciones o programas y proyectos que nosotros desarrollemos, tengamos presente que estas son las áreas de desarrollo imprescindibles. La siguiente, por favor. Heidi Avia Schindel nos preguntaba cuál es el fin del ejercicio y es importante saber que el cerebro necesita recreos cerebrales. Es decir, que no puede estar con mucho conocimiento todo el tiempo. Por eso es importante que cuando estén estudiando sus hijos y ustedes cuando estén estudiando necesitan pequeños recreos donde el cerebro se desconecta de lo que están aprendiendo, respira y puede cargar más. Y ahora sí podríamos aprender más. Ahora sí, Heidi. Sí, y cuando hablamos de la neuropsicología del desarrollo de los 0 a 8 años, es reconocer básicamente ciertos tips. El cerebro no ha madurado completamente, está en un proceso de desarrollo. El cerebro va a poder desarrollar integralmente si tiene una buena alimentación. En un minuto más, Bresi nos va a dar una excelente clase de la alimentación, lo más importante. Después, el cerebro necesita sentir un clima seguro para poderse desarrollar y tener experiencias. Y aquí una cosa muy importante que siempre recomendamos cuando tenemos talleres con padres de familia es que los niños no van a recordar el juguete caro que le compraron, esa muñeca especial o ese auto que brillaba. El niño va a recordar el momento que pasó con los papás, jugando y riendo y divirtiéndose en una experiencia con los padres, con las madres, con los tutores. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollar el cerebro y de hacer un desarrollo integral que sea preciso, es que nosotros tenemos que proponer experiencias que sean significativas para esos menores, en base a todo lo que les hemos hablado. Ahí sí nos vamos a la siguiente.
Ahí están las experiencias en la neuropsicología del desarrollo de los 0 a los 8 años. La experiencia que viven durante los primeros años determina todo en el desarrollo cerebral. Nos vamos a la siguiente. La emoción es un pilar súper importante, por eso tenemos, cada vez que estemos con un niño y se desborde en una emoción, lo que buscamos es más bien que gestione, enseñarle a gestionar. Si tiene mucha ira, que se enoje, pero que sepa qué está sintiendo, dónde está sintiendo, qué ha provocado esa ira. Entonces, mientras más enseñamos la situación, si digamos la ira viene primero en el estómago, nosotros les enseñamos que primero viene en el estómago y luego cuando yo me enojo y empieza la ira en mi estómago, ya sé que puedo estallar, entonces puedo tomar un vaso de agua, puedo respirar, mi respiración siempre va a hacer que gestione mejor mis emociones, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, la madre y el padre juegan un papel bien importante durante toda esta primera etapa, por eso es importante que nosotros asumamos ese rol. Si nos vamos a la siguiente, el desarrollo emocional es la pieza clave en el aprendizaje. Por eso tenemos que apoyar a gestionar mejor sus emociones, pero nosotros ser también ejemplo de eso, ¿no? Si nosotros no gestionamos las emociones y les decimos lo contrario a ellos, no estamos haciendo nuestro rol, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Ahí hay diferentes temperamentos. Yo les voy a pedir, mientras Bresi nos va a ir hablando sobre el tema de alimentación, ¿qué temperamentos conocemos que tienen más o menos los niños entre 5 y 8 años de edad? Ahí sí queremos un poco de feedback de ustedes. ¿Qué temperamentos creen que hay entre los niños según estas imágenes? ¿Qué tipo de temperamentos tenemos entre los 5 y 8 años? Y ahí la siguiente, y ahí te dejamos, Bresi, para que nos hables un poco de la... ¿Nos vamos a la siguiente? Aquí es el buen trato, que esta vamos a trabajar mucho más con Jaime mañana. Hoy estamos un poco cortos de tiempo, pero la alimentación nutritiva y salud emocional, ahí te dejo, Bre. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de la alimentación nutritiva, ¿no? El saber comer más que nada, y cómo influye también esto en la salud emocional, porque van muy ligados. Y uno de los derechos que a mí me estaba llamando mucho la atención es el derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral. ¿Qué significa eso? Que todos los aspectos, tanto emocionales, psicológicos, sociales, familiares, alimentación, salud física, todo influye y forma algo integral en el niño. Entonces, hay que tener en cuenta que cada gota cuenta para poder crear un mejor espacio de vida para los niños. Entonces, quiero mencionar cómo afecta en la emoción, en la emocionalidad, el alimento. En el momento en que la madre, la familia se reúne en la mesa, más que comer, más que alimentarse, es el pasar un momento juntos, el poder expresar lo que uno siente, el poder decir lo que ha vivido en el día, el poder ver al padre, a la madre. Tal vez es el único momento que la familia tiene para estar juntos, el único momento en que el niño se siente apegado a su madre, a su padre, a sus hermanos. Entonces es muy importante darle el espacio al momento de alimentarse. Y son lindos los recuerdos que uno tiene porque tal vez yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo era niña a mí no me gustaban ciertas comidas que hacían en mi casa, pero cuando me he visto sola en un lugar, ya viviendo sola fuera del país, tal vez lo primero que yo extrañaba era esa sopita que tal vez en ese momento a mí no me gustaba porque sí la relacionaba con el momento que yo tenía con mi madre, con mi familia, con mis hermanas y mis hermanos. Entonces me daba nostalgia y me hacía sentir muy, muy feliz, tal vez en momentos que yo me sentía triste en la soledad. En la siguiente diapositiva, Johnny, bueno, es importante concientizar lo importante que es una correcta alimentación. Vamos a hablar de una correcta alimentación porque esto nos ayuda en el desarrollo emocional, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social
Y bueno, a la larga creamos una mejor sociedad y bueno, niños y niñas más felices y un bienestar en las familias. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco, estos son los temas que vamos a tratar, que es alimentación durante el embarazo, lactancia materna, microbiota intestinal, eje intestino-cerebro, alimentación en niños y niñas, macro y micronutrientes. Importante mencionar que se va a hablar de estos temas muy por encima, pero se sugiere y los invitamos a todos a que puedan investigar. De todos estos temas ustedes tienen acceso en el internet, en las páginas web. Entonces pueden volverse un poco autodidactas e investigar al respecto para que tengan una mejor noción en el momento de poder plantear y implementar todo este conocimiento. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre la alimentación durante el embarazo. ¿Por qué es importante la alimentación durante la etapa de gestación? Primeramente, mencionamos que es importante porque en esta etapa primero empezamos a preparar al cuerpo para dar a luz. El cuerpo, como se menciona, está dando a luz, gasta mucha energía al dar a luz a un bebé, al crear a un bebé dentro de uno mismo. Entonces es muy importante que en este momento la madre se empiece a alimentar de manera correcta y nutritiva. No significa de manera abundante, significa de manera nutritiva. Y para ello vamos a hablar más adelante un poco de los valores nutricionales de los alimentos, donde también vamos a valorar que lo que tenemos más sencillo es mejor. También vamos a hablar un poco de la microbiota intestinal, ya que, bueno, conocida también como flora intestinal, ahora es microbiota intestinal. Son todos esos microorganismos y bacterias y virus que viven en nuestro sistema intestinal, en el intestino, y nos ayudan a procesar los alimentos. Obviamente cuando se disparan, cuando pierden su equilibrio, nos dañan. Entonces es muy importante cuidar esta microbiota intestinal. Y se ha comprobado que ahora las madres transmiten esta microbiota intestinal a los niños ya desde el embarazo, a través de la placenta y del líquido amniótico. Entonces, por eso es muy importante que las madres se alimenten de manera correcta y sana durante el embarazo. En la siguiente diapositiva hablamos también un poco de la lactancia materna. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Primeramente, la leche materna está desarrollada y hecha para dar todos los primeros nutrientes a los bebés. Mediante la leche materna transferimos todos los nutrientes necesarios que nos ayudan a fortalecer los sistemas inmunológicos, los sistemas nerviosos central, el sistema nervioso esentérico, el sistema endocrino, y sobre todo a fortalecer la microbiota intestinal. A través de la leche materna o del calostro materno, que sería la primera etapa, nosotros o las madres transfieren especialmente la hemoglobina A, que no la tienen en cualquier otro alimento, esencialmente en el calostro. Y esta hemoglobina A fortalece las mucosas de los bebés, que sería la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, la mucosa del intestino, que da especialmente fortalece todo el sistema inmunológico. Entonces, esto te toma como unos 3 meses en el bebé, fortalecer el sistema inmunológico. El calostro dura más o menos unos 2 a 3 días en la madre y después viene la segunda etapa, que es la etapa de transición, antes de que se forme la leche. Entonces, es una etapa donde la leche es más densa, tiene más grasa, y esto es justamente para estimular la vesícula, el funcionamiento de la vesícula en el bebé, para que él pueda hacer mejor digestión a la larga. Luego ya viene la tercera etapa, que es la leche madura, que es un 80-90% de agua y el resto, bueno, son todos los nutrientes necesarios que necesita el bebé.
es importante aclarar que hay una dieta que la llaman la dieta de los 1000 días, que empieza desde el día 0 de gestación hasta, si cuentas son 1000 días, son hasta los 3 años de el bebé, que es muy, muy importante la alimentación que le puedas dar. Y lo más aconsejable es darle la leche materna, porque todos los nutrientes que producimos nosotros como madres no los puedes reemplazar. No hay ningún alimento que pueda reemplazar la leche materna. Entonces, es más importante, bueno, darle el tiempo para el bebé a que él pueda lactar. Es importante que la familia también dé el tiempo a que la madre pueda dar de lactar al bebé, apoyar en estos meses, por lo menos 6 meses. Es muy importante, ya que en este tiempo el bebé recibe todos los nutrientes que necesita para seguir desarrollándose, porque después de nacer el bebé sigue desarrollándose, especialmente el cerebro. Y en el cerebro, bueno, el cerebro está muy ligado al estómago. Entonces, todo lo que entra al estómago del bebé va directamente al cerebro. Entonces, por eso es muy importante cuidar la alimentación del bebé. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí hablamos un poco de las constantes inquietudes que tienen las mamás cuando están embarazadas o después del embarazo. Entre ellas, una de las principales es mi alimentación durante y después del embarazo. ¿Afecta a mi bebé? Pues sí, afecta, como lo habíamos mencionado anteriormente, ya que el bebé recibe todo lo que uno consume, eso y mucho más. Se dice que la microbiota o todos los microorganismos se transmiten a través de la leche, se transmiten a través de la piel, inclusive a través de la saliva de la madre. Entonces, una madre tiene que cuidarse y tiene que poder comer de manera sana. Luego piensan, ¿tendré leche para dar de lactar? Bueno, eso es muy importante porque generar leche consume una gran cantidad de energía. Entonces, sí, la madre necesita alimentarse de una manera correcta y sana y nutritiva. No significa que comiendo más va a generar más leche, ¿no? Debe consumir alimentos nutritivos. ¿Cuándo y cómo empezar a dar de comer a mi bebé? Bueno, se sugiere, más adelante mostramos unas tablas que ya las vamos a mostrar para que ustedes puedan más o menos tener una idea de a qué edad empezar a introducir alimentos en los bebés, pero lo ideal es que recién a partir de los 6 meses ustedes puedan introducir alimentos a los bebés. ¿Cuándo y cómo se debe destetar? Bueno, lo ideal es a los 3 años. Ahora, por lo menos dar 6 meses de leche materna es lo ideal. Pero si puedes llegar a los 3 años, tu niño te lo va a agradecer y va a tener un sistema inmune muy, muy fuerte. En la siguiente diapositiva, bueno, acá presentamos una pequeña tablita para que ustedes puedan ver más o menos cómo se puede hacer el destete, ¿no? De 6 a 9 meses se puede ir introduciendo papillas de frutas, como el plátano, la papaya, la manzana, que no tienen mucho azúcar, sin embargo tienen bastante energía, porque los bebés a esta edad necesitan energía para poder crecer. No introducimos cereales, no introducimos proteínas. Recién a partir de los 9 meses podemos introducir, digamos, un poco de cereales, entre ellos la quinoa y la avena, que son cereales que tienen mucha fibra, tienen proteína, tienen muchas vitaminas y son cereales que no están alterados genéticamente como el trigo. Entonces sus moléculas son pequeñas y se pueden absorber bastante bien. Y el intestino se los va a agradecer del bebé. También pueden aumentar el huevo es muy nutritivo, tiene mucha proteína, tiene muchos aminoácidos que son esenciales para generar los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la melatonina. Entonces ya tienen que empezar a ir introduciendo. Estos aminoácidos no los tenemos, no los generamos en el cuerpo, entonces sí los debemos consumir. También podemos introducir un poco de pollo hervido.
De 12 a los 24 meses ya podemos introducir un poco de frutas más dulces, como la frutilla, la piña, el kiwi. Podemos introducir cualquier otro tipo de cereales. También ya podemos introducir más tipo de carnes, como la carne roja, y siempre tratando de que sea hervida, y cuanto más simple la cocción, mucho mejor. Y recomendar que siempre a las madres, antes de darle un alimento envasado o un alimento procesado que ya no tiene nutrientes, que solamente conserva el azúcar o aditivos, es preferible que le den una fruta, un plátano, y eso lo va a nutrir mucho más y mejor. Tal vez aquí un poco destacar lo de las creencias. A veces hay esas creencias de que si come más el bebé o si come más la mamá, como más fideo, más pan, va a estar mejor nutrido. Eso no es así. Es preferible usar frutas, porque las frutas son carbohidratos, usar verduras, las verduras son carbohidratos, y eso reemplaza y da más nutrientes, porque además no están procesados, sus vitaminas no se han perdido, sus nutrientes no se han perdido. Entonces, siempre concientizar que una mejor alimentación los va a ayudar más y van a tener más energía. En este proceso de lactancia, la madre necesita mucha energía. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí vamos a hablar un poco de la microbiota intestinal, cómo afecta la microbiótica al cerebro. Bueno, si la microbiota no mantiene su homeostasis, o sea, su equilibrio, empieza a desarrollar más bacterias, abre como unos pequeños agujeros en la membrana intestinal. Y esa membrana deja pasar algunas toxinas, y esas toxinas, cuando el bebé es pequeño, va directamente al cerebro. Entonces puede causar enfermedades. Un ejemplo es, bueno, cuando el bebé nace amarillito, entonces tiene mucha bilirrubina. Esa bilirrubina puede pasar al cerebro y se vuelve tóxica para el cerebro. Por eso es una manera de desintoxicar de la bilirrubina es poniéndolo al sol, porque así bota mediante los poros. Pueden ser, por eso se aconseja también a las madres no comer alimentos de mar durante esta etapa, porque los peces y los alimentos de mar están con muchas toxinas de minerales que absorben del agua. Y eso puede ir directamente al cerebro. El cerebro del bebé todavía no tiene las barreras bien desarrolladas, entonces puede entrar cualquier químico al cerebro. Entonces es importante cuidar la microbiota intestinal, no solo en esta etapa del embarazo o de la lactancia, también cuando van creciendo. Tratar de evitar las disbiosis intestinales, o sea, las infecciones intestinales. Las continuas infecciones provocan justamente que esta barrera intestinal de los bebés o de los niños se vuelvan débiles. Y a la larga, cualquier químico, cualquier toxina, cualquier metal que uno pueda absorber, ya sea del piso, ya sea del agua contaminada o de los alimentos procesados, puedan acceder con mayor facilidad al cerebro, puedan acceder con mayor facilidad al sistema nervioso esentérico, que es el que controla los neurotransmisores, que controlan las emociones. Entonces, muy importante hablar sobre el tema de la alimentación. Ahora, también mencionarles que los humanos estamos hechos para vivir bien de manera sana en nuestro ecosistema. Si yo vengo del altiplano, mi cuerpo está adaptado a poder nutrirme de lo que hay en el altiplano. No necesito buscar cosas externas. En el altiplano tengo la papa, tengo la quinoa, tengo animales como el ganado, como la vicuña, como la oveja. Entonces, mi cuerpo está adaptado a poder nutrirme con esos alimentos. No es importante, no es necesario buscar comer cosas de afuera. Es inclusive antinatural, porque mi cuerpo le va a costar adaptarse a procesar esos alimentos que genéticamente no estoy hecha para esos alimentos.
Entonces, bueno, también tratar de hablar un poco o de investigar un poco qué beneficios tienen los alimentos de cada lugar para enseñar qué pueden comer. Bueno, lo que te provoca una disbiosis, que son las constantes diarreas, también te provoca disbiosis intestinal, la mala alimentación, o sea, es decir, comer demasiada azúcar procesada, harinas procesadas. Después el constante estrés también te irrita el estómago y puede causar esa disbiosis intestinal. Y el mal uso de los antibióticos. Entonces, bueno, tratar de tener un poco de cuidado con eso. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí vamos a hablar un poco del eje intestino-cerebro para que traten de investigar un poco más al respecto y vean que sí, el intestino está netamente relacionado con el cerebro. En el intestino se producen una gran mayoría de los neurotransmisores y esos neurotransmisores pasan al cerebro. Y si no están en equilibrio o no se pueden producir, empieza a haber un mal funcionamiento del cerebro y el cerebro empieza a ahorrar energía del cuerpo, empieza a dejar de producir otros nutrientes o otras facultades para que el cuerpo pueda crecer en los niños, en los adultos, para que puedan trabajar. Y esto te empieza a provocar ansiedad, depresión, alteraciones en el comportamiento social y disfunción cognitiva. Ustedes sabían que el vivir en sociedad te gasta mucha energía, el poder socializar es gasto de energía. Entonces, el cuerpo cuando no tiene una buena alimentación, cuando se siente enfermo, lo primero que hace es se deprime. Entonces, si uno se deprime, bueno, no quiere estar con las demás personas. Eso ya es una... Ahí está, Preci. Si nos vamos a la siguiente, ya estamos un Sí, poco con sí. los... Bueno, hablar un poco para que puedan investigar un poco más es proteínas, carbohidratos y grasas. Hablar de los minerales. Bueno, los minerales son muy importantes porque los minerales son como los conectores de la energía de las células y de los neurotransmisores para que puedan dar más energía. Hablar un poco de los oligoelementos, que igual son parte de nuestras células, lo que nos da energía igualmente. Entonces, si digamos tenemos un desequilibrio de estos nutrientes, lo que vamos a obtener son niños desanimados, niños tristes, niños sin energía y no van a tener ganas de trabajar. En el caso de ya gente adulta, lo que vamos a tener es gente que no quiera trabajar, inclusive va a afectar a una sociedad porque gente que no está bien alimentada no trabaja bien, no piensa bien y no hay un mejor desarrollo de esa sociedad. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí les vamos a dejar una pequeña tabla de los macronutrientes, de los micronutrientes y bueno, de los más importantes para que puedan darle una revisada. Así bien rapidito. Bueno, Así es. Gracias, Bre. Y yo les voy a invitar, es importante que para cuando hablamos de nutrición, porque con mi Peredo nos decía, hay que revisar un poco los contenidos, es importante que el enfoque con el que nosotros trabajamos siempre es desde la neurociencia y cómo afecta al cerebro y desde la neurociencia, qué se ha hecho, qué nuevos avances se han dicho sobre el tema de la nutrición. Sabemos que hay muchos enfoques. Obviamente respetamos todos los enfoques que tengamos. Y es importante que hoy también pongamos qué me llevo de esta primera sesión, algo que aprendí. ¿Tú, Jai, qué te llevas de esta sesión? Yo me llevo sobre todo la reflexión que Bresi nos hacía al final, de que no importa el alimento físico si es que no tiene el ingrediente de amor. Y le diría el amor y responsabilidad que se preocupa por el desarrollo integral de nuestros niños.
Gracias, Jai. ¿Y tú, Bre, qué te llevas de la sesión? Bueno, yo me llevo que ante todo es una integralidad de cosas. Y más que nada, bueno, basados en el respeto hacia el prójimo y más que nada cuidando a los niños, porque de ellos viene el futuro. Eso es lo que yo me llevo. Gracias. Y aquí también nos comentan que ahí nos dicen, María Asunta nos dice muchos saberes. Luz Esther, es importante la nutrición en el niño o niña. Eh, Interesante primera jornada, muy bien. Y es importante que nosotros también sepamos qué están aprendiendo en nuestro cerebro y qué ha aprendido y cómo podríamos aplicarlo. Porque lo que nosotros buscamos en el curso es que ustedes realmente puedan aplicarlo desde sus conocimientos, porque sabemos que como servidores públicos tenemos mucha experiencia. Entonces, ¿cómo podrían aplicarlo y qué se podrían realmente llevar y regalarnos a nosotros a partir de su experiencia? Eso es algo que es su primera tarea, hacer este pensamiento. ¿Qué podría yo aportar desde lo que yo sé, desde lo que yo hago para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de mi país? Ya hemos concluido, tenemos unos minutos de retraso. Ahí, Heidi, te invito para tu despedida. Yo felicitarlos por haber llegado hasta este momento, desear que este curso realmente mueva sus cimientos y que puedan después brillar y florecer como servidores públicos en pro de nuestra niñez. Un niño que reciba lo bueno que ustedes hagan realmente va a poder ser un adulto mejor para nuestro país también y todos vamos a poder ser beneficiados por eso. Así que un gusto conocerlos y que sigan el proceso hasta el final. Gracias, Heidi. Y Bre, tu despedida. Bueno, agradecer a todos por la participación y bueno, los invito a que puedan ahondar un poco más en estos conocimientos y los invito a que de a poco vayan practicando todo lo que les hemos hablado hoy. No siempre tienen que hacer un tarea o un trabajo al respecto, sino lo pueden empezar con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con sus padres, con sus madres, con ellos mismos. Empiecen a practicar y los esperamos para las próximas sesiones, no se la pierdan. Gracias. Yo un gran agradecimiento porque siempre me encanta compartir con Bres y con Heidi. Un gusto haber estado con todos ustedes. Un gran agradecimiento también a las instituciones que hacen posible este curso, que es la cooperación belga, Plan Internacional, Prometa y el Ministerio de Salud. Ayu es la empresa ejecutora. Un gran abrazo. Mi nombre es Arleí. Los vemos mañana a las 7 de la noche. Si no pudiste ver la clase completa, también se va a subir en esta sesión en Classroom. Un abrazo y buenas noches. Hasta mañana.